Señora, ¿me permite tomarle la mano? Los delincuentes que acosaban a la dueña de la taberna solo una vez la agarraron imprudentemente por la muñeca, y como resultado, todo su grupo fue completamente liquidado, y sus huesos fueron quebrados por una mujer, una ex general de división de las Fuerzas Especiales del GRU. Esta es una narración sobre la erradicación de los sinvergüenzas. Bajo el destartalado techo que cubría el cielo del mercado del Volga, las bombillas eléctricas brillaban con poca intensidad, y todo el espacio se llenaba con el ruido de las voces animadas de la gente, cada una de las cuales llevaba su propia historia. Los aromas de las tortitas de patata chisporroteando en la sartén, el olor penetrante de los pepinillos en vinagre y el pescado ahumado, el dulce kvass y los sustanciosos piroshki de carne se fusionaban, creando la atmósfera única, cálida y llena de vida de la plaza del mercado. Entre la infinidad de puestos comerciales y el bullicio de la gente, en el rincón más alejado y tranquilo, se escondía una pequeña taberna, Ladushka, que hoy, como de costumbre, irradiaba hospitalidad. La dueña del establecimiento era Marina Petrovna Sokolova. Era difícil creer que esta dama de piel sorprendentemente suave y clara, y mirada perspicaz, tuviera ya más de 40 años. Unos pocos mechones que se habían escapado de su apretado moño enmarcaban naturalmente su delicada barbilla, e incluso un viejo delantal manchado de caldo no podía arruinar su refinada apariencia. Sus manos estaban en constante movimiento. Servía con esmero el caldo de una gran olla sobre la que se arremolinaba el vapor caliente, y freía hábilmente pelmeni en una enorme sartén de hierro fundido. Sus acciones eran precisas y perfeccionadas, como las de una especialista que hubiera estado haciendo esto durante décadas. Tía Marina, por favor, una porción de pelmeni fritos y morcilla, para llevar, si es tan amable. Hola, estudiante. ¿Cómo te va? ¿Aprobaste el examen? Se dirigió Marina con una sonrisa a un muchacho con uniforme escolar y rostro juvenil. Su voz, suave y cordial, destacaba claramente sobre el estruendo general del mercado. Ay, ni pregunte. Todo muy mal. Decidí aliviar el estrés con sus pelmeni. Correcto. Para el estrés, lo mejor es algo nutritivo. Te serviré un poco más de caldo como incentivo. Ánimo. Marina, como de costumbre, colocó los pelmeni y la morcilla en un envase y sirvió el caldo caliente en otro recipiente. Al notar los hombros caídos del estudiante, lo miró con genuina compasión. Ya han pasado 5 años desde que Marina lleva su negocio en este mercado. Al principio, muchos susurraban, preguntándose qué hacía una mujer tan atractiva en un lugar tan desordenado y duro. El trabajo era agotador. Desde la madrugada hasta bien entrada la noche, un trabajo que no cualquier hombre podría soportar. Pero Marina nunca mostró lo difícil que era para ella. Realizaba su trabajo en silencio, y gracias al sabor excepcional de sus platos y a su buen corazón, se ganó gradualmente la confianza de los comerciantes locales. Ahora, Ladushka se había convertido en una especie de corazón del mercado. La anciana que vendía verduras en el puesto de al lado venía todos los días a la hora del almuerzo a probar sus piroshki calientes. El joven de la pescadería, de camino a casa, compraba piroshki de carne, compartiendo las dificultades del día que terminaba. Marina era para ellos una excelente compañera que escuchaba en silencio sus complicadas historias y a veces una hija cariñosa o una hermana mayor de confianza. Marina Petrovna, hoy se ve usted especialmente bien. ¿Ha ocurrido algo agradable? Preguntó en broma Iván Semyonovich, el dueño del puesto de frutas de enfrente, mientras le ofrecía una manzana enorme. Y usted, Iván Semyonovich, hoy está magníficamente peinado. ¿Cómo va el negocio? Sonriendo, Marina aceptó la manzana y, a su vez, le entregó unos piroshki recién horneados en una bolsa. Pruébelos. Hoy el aceite es excelente. Han salido especialmente crujientes. Una existencia tan sencilla, llena de estas pequeñas muestras de calidez humana. Marina valoraba de verdad esta vida. No podía borrar por completo su pasado, despiadado e impregnado de sangre. Pero aquí, entre los aromas del aceite frito y el bullicio del mercado del Volga, finalmente podía vivir como una mujer común llamada Marina Sokolova. Sin embargo, su cuerpo lo recordaba todo. Cuando al amanecer se dirigía a su taberna por las calles, aún sin iluminar del mercado, su paso era perfectamente recto, la espalda erguida,
los pasos ligeros y silenciosos. Incluso al transportar pesadas cajas de productos, no mostraba el más mínimo esfuerzo, distribuyendo la carga con precisión. A veces, sentada en un rincón de su taberna y mirando distraídamente la entrada del mercado, su vista no se centraba simplemente en un punto. Era la manifestación de una vieja costumbre, de analizar inconscientemente todos los movimientos por delante, por detrás y a los lados, identificando posibles amenazas. En su pequeño establecimiento, en un lugar discreto de la pared, colgaba un viejo marco de fotos. En la descolorida fotografía en blanco y negro, jóvenes soldados con uniforme de camuflaje sonreían alegremente. En el centro, la única mujer entre ellos, con el pelo corto y una mirada firme, era Marina. Sobre sus hombros, en aquella fotografía, recaía un peso incomparable al actual, el de la responsabilidad y una disciplina de hierro. Spetsnaz, de la Dirección Principal de Inteligencia, GRU, y dentro de ella, una formación de élite, donde solo se seleccionaba a los mejores entre los mejores. Una pionera, una mujer general en una unidad especial, un nombre que se convirtió en leyenda en el ejército, con el apodo de Cobra, la general de división Marina Sokolova. Todo eso pertenecía al pasado de la actual dueña de la taberna. Ella misma se quitó aquel pesado y glorioso uniforme y vino aquí. En lugar de un fusil automático y mapas tácticos, tomó en sus manos un cucharón y unas pinzas para freír, y en lugar de órdenes secas comenzó a pronunciar cálidos saludos. Ahora quería vivir no como la legendaria mujer guerrera, sino como una simple comerciante en el mercado. Marina se quedó inmóvil por un instante mientras cortaba verduras para el turno de la tarde. A sus oídos llegaron unas voces desconocidas y fuertes. No era el murmullo del ajetreo del mercado, sino algo agudo, desagradable, impregnado de hostilidad. Levantó la cabeza. Sus ojos profundos brillaron por un momento con una frialdad, como los de aquella misma cobra acechando a un enemigo en el campo de batalla. En la pacífica cotidianidad del mercado se había abierto una grieta siniestra, y esa grieta se dirigía directamente hacia su taberna. Marina terminó de cortar la cebolla y colocó con cuidado el cuchillo junto a la tabla de cortar. Todos sus movimientos seguían siendo tranquilos y precisos, pero todos sus nervios ya estaban tensos como una cuerda, orientados hacia el ruido que se acercaba. Como el aceite hirviendo en una sartén, algo largamente reprimido en su interior, comenzó a bullir apenas perceptiblemente. Ella sabía mejor que nadie que a veces hay que luchar por la paz, y su cuerpo también recordaba perfectamente cómo luchar. Se había quitado las polvorientas botas militares, pero el alma que había en ellas no había desaparecido. El ambiente en el mercado cambió sutilmente. Las voces de los comerciantes que charlaban se hicieron más silenciosas, y en su lugar aparecieron susurros de inquietud y miradas de recelo. La fuente del cambio, que comenzó en la entrada del mercado, se acercaba lentamente a la taberna de Marina, como agua turbia filtrándose en un arroyo limpio. Finalmente, aparecieron 5 o 6 hombres cuya apariencia no encajaba en absoluto en la atmósfera del mercado. Camisetas de marca, gastadas pero caras, brazos cubiertos de tatuajes llamativos y miradas despectivas con las que evaluaban a los que los rodeaban. Parecían típicos matones callejeros o, lo que era peor, bandidos. El hombre que iba a la cabeza del grupo destacaba especialmente. El pelo peinado hacia atrás, el rostro lustroso y una gruesa cadena de oro al cuello delataban su gusto vulgar. Se llamaba Dmitri Voronov y era el encargado de una de las bandas que, con el pretexto de ofrecer protección, aterrorizaba a los comerciantes de la zona. «Bueno, jefe, ¿cómo van las cosas últimamente?» Voronov se detuvo junto al puesto de pescado y, como si nada, agarró un calamar seco del mostrador y empezó a masticarlo. Su banda rodeó el puesto creando un ambiente opresivo. El rostro del joven dueño de la tienda palideció. «Pues, poco a poco. ¿Por qué te pones tan tenso? Es gracias a nosotros. Venimos todos los meses a protegeros. Así puedes vender tranquilamente. ¿No es así? Venga, vamos, muéstranos tu agradecimiento por este mes». Voronov sonrió de forma repugnante y extendió la mano. Era un robo descarado, disfrazado de pago por protección o techo. El chico, con mano temblorosa, sacó de la caja registradora unos cuantos billetes arrugados y se los puso en la palma.
Voronov, tras comprobar la cantidad, chasqueó la lengua con desaprobación. Oye, jovencito, el negocio va mal. Lo entiendo todo, pero esto es demasiado poco. A nuestros chicos no les llega ni para un café. El mes que viene, procura ser más atento. ¿Entendido? Le dio una palmada desagradable en el hombro al chico y se dirigió al siguiente puesto. Esta escena era para los comerciantes una desgracia terrible, pero habitual. Denunciar a la policía era inútil. Ayudarían una vez, pero todos temían las represalias, por lo que la mayoría prefería entregar un poco de dinero y esperar en silencio. Marina observaba todo esto en silencio desde su taberna. Su rostro no reflejaba ninguna emoción, pero por dentro hervía de una furia más caliente que el aceite hirviendo. Había venido aquí para vivir una vida normal, no para hacer la vista gorda ante la injusticia, pero aún no era el momento. Necesitaba entender con precisión sus tácticas, su número y sus intenciones. Una intervención prematura solo podría empeorar la situación. Eso lo había aprendido durante años de innumerables operaciones de combate. La banda de Voronov finalmente llegó a la taberna. Ladushka. Al ver a la hermosa mujer que trabajaba en silencio en el interior, los ojos de Voronov se iluminaron. Con una sonrisa lasciva, entró decidido. Vaya, vaya, qué belleza se esconde aquí. ¿Un local nuevo? ¿Por qué no lo sabía?, dijo con voz untuosa, acercándose al mostrador. Marina levantó los ojos hacia él. En su mirada no había ni recelo ni miedo, solo una indiferencia glacial, como la que se dedica a una cucaracha en la pared. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz era estrictamente profesional. Voronov se quedó perplejo por un momento ante tal reacción, pero enseguida recuperó su sonrisa repulsiva. ¿Ayudarte? Soy yo quien debe ayudarte. A una mujer sola le resulta muy difícil vender en este mercado tan duro. Tu hermano mayor te cubrirá las espaldas, no te preocupes. Y mientras hablaba, extendió la mano por encima del mostrador como si fuera por casualidad, para tocar el dorso de la mano de Marina. En ese instante, el brazo de Marina se movió con la velocidad de una serpiente. Una fracción de segundo antes de que Voronov pudiera tocarla, ella movió ligeramente el cuenco de caldo caliente. La mano de Voronov falló y agarró el aire. Todo se hizo de forma tan natural que parecía que él simplemente había hecho un gesto torpe. Cliente, si no va a hacer un pedido, ¿podría dejar espacio para otros clientes? En la voz de Marina seguía sin haber rastro de emoción. Su treta había sido desbaratada con tanta facilidad y básicamente lo habían ignorado. El rostro de Voronov se puso rojo de ira. Había perdido completamente la cara delante de sus subordinados. ¡Ah, esta tía! En el momento en que iba a gritar, uno de sus secuaces le susurró al oído. Dimon, cálmate. Primero recojamos el tributo y luego nos ocupamos de esta tipa. Voronov, respirando con dificultad, fulminó a Marina con la mirada. De acuerdo, dueña. Somos gente que protege los locales de aquí, y el tuyo, naturalmente, también está incluido. Como eres nueva, te haré un descuento. Esta cantidad en efectivo, dijo abriendo su mano con los 5 dedos extendidos. Era una suma desorbitada, varias veces superior a lo que exigían a los demás. Una clara y maliciosa venganza contra Marina. Marina lo miró en silencio. Su silencio no era ni sumisión ni miedo. Fue un tiempo breve pero de máxima concentración, durante el cual analizó completamente al oponente y calculó la respuesta más efectiva. No necesito protección, dijo finalmente Marina. Y lo que ustedes llaman protección se parece más al terror contra la gente del mercado. Quitarle el dinero a quienes lo ganan honestamente con su sudor no es protección, es extorsión. Su voz no era fuerte, pero era tan firme y clara que silenció todo el ruido en la taberna. Todos se quedaron helados, Voronov y su banda, y los comerciantes que observaban la escena conteniendo la respiración. Nadie podría haber imaginado que alguien se atrevería a decirles algo así a la cara a aquellos despiadados bandidos. Un músculo en la cara de Voronov se contrajo. Estalló en una risa llena de incredulidad. ¡Ja! ¿Qué demonios dice esta tía ahora? ¿Extorsión? Oye, ¿tú sabes con quién estás hablando? ¿Te has cansado de vivir? Gritando, golpeó el mostrador con el puño, con un ruido ensordecedor. La vajilla vibró.
Paga el dinero mientras te lo pido por las buenas y discúlpate, de rodillas. Entonces haré como si hoy no hubiera pasado nada. Pero Marina ni siquiera pestañeó. Al contrario, su mirada se volvió aún más fría. Váyanse, y será mejor que no vuelvan a aparecer por este mercado nunca más. No es una petición, es una advertencia. Cuando de sus labios salió la palabra advertencia, pareció que la temperatura en la sala bajó varios grados. No era la bravuconería de una mujer valiente. Era un aura gélida y abrumadora que solo podía poseer alguien que había estado al borde de la vida y la muerte innumerables veces. Voronov tragó saliva involuntariamente. Una sensación instintiva de peligro lo atravesó. La mujer que tenía delante, que parecía hermosa y débil, era en realidad alguien con quien no se podía tratar tan a la ligera. Tú estás loca. La sensación de peligro fue reemplazada inmediatamente por la furia. Para ocultar su miedo instintivo, tenía que actuar de forma aún más brutal. En el preciso momento en que Voronov levantó la mano para golpear a Marina en la cara, «Oiga, Ladushka, ¿qué está pasando aquí?» En la taberna entró la anciana vendedora de verduras, preocupada. Sin haber entendido bien la situación, la anciana, asustada por el ambiente tenso, intentó interponerse para proteger a Marina. Habiendo vivido toda su vida en el mercado, la honesta anciana se guió por un simple sentido de la justicia. Si ves a un hombre maltratando a una mujer débil, tienes que intervenir. Y esa justicia pura tuvo consecuencias terribles. ¿Y a esta vieja qué coño le importa? Voronov, cuya furia había sido interrumpida por una intervención inoportuna, perdió el control y reaccionó por reflejo. Su pesada mano empujó bruscamente a la frágil anciana por el hombro. ¡Ay! La anciana, con un grito, cayó hacia atrás sin poder evitarlo. Al caer al suelo, se golpeó la cabeza con un ruido sordo contra la esquina afilada de un mostrador. De repente, todo el ruido del mercado se desvaneció como por arte de magia, en un silencio absoluto y vibrante. Todos vieron claramente cómo un hilo de sangre escarlata comenzaba a correr por su frente. Eso fue el detonador. De los ojos de Marina Sokolova desapareció toda la luz cálida y suave. Su lugar fue ocupado por una oscuridad impenetrable y una furia glacial, más fría que un iceberg. La cobra, que se había manifestado en los campos de batalla, sellada en los rincones más profundos de su alma, finalmente despertó de su largo sueño. Marina no dijo nada. Lenta, muy lentamente, giró la cabeza y miró a la anciana tendida en el suelo. Luego volvió a levantar la cabeza y miró a Voronov. En su rostro no había ni ira, ni tristeza, ni sorpresa. Estaba vacío. El rostro de una perfecta máquina de combate, desprovista de emociones, en el que no quedaba nada más que la identificación del objetivo y su eliminación. Ante ese extraño silencio y ese rostro inexpresivo, Voronov sintió un escalofrío. ¿Qué miras? Esa vieja se metió donde no la llamaban. Mala suerte para ella. En el momento en que él, tratando de fanfarronear, gritó eso, Marina se movió. Decir que se movió sería inexacto. Su figura desapareció del campo de visión, y al instante siguiente estaba justo delante de la nariz de Voronov. Fue una velocidad relámpago que el ojo humano no pudo captar. ¡Ja! Voronov ni siquiera pudo gritar. Los dos dedos de Marina se clavaron con precisión quirúrgica en su nuez. La presión monstruosa le cortó la respiración y todo se volvió oscuro. Tú has tocado lo que bajo ninguna circunstancia debías tocar. La voz de Marina ya no era su habitual voz suave. Sonaba grave y fría, como un eco del mismísimo infierno. Los secuaces que estaban detrás finalmente reaccionaron y entre insultos se abalanzaron sobre Marina. ¡Ah, tú! ¡Suelta a Dima! El primero en acercarse lanzó un puñetazo, pero su puño cortó el aire. Marina, sin soltar la garganta de Voronov, simplemente se inclinó ligeramente con el torso. Al mismo tiempo, su otro codo se lanzó hacia atrás a la velocidad del rayo. ¡Crack! Con un sonido sordo, el codo se clavó con precisión en el plexo solar del hombre. Este se desplomó en el suelo con un gemido y se acurrucó como un camarón. Otro bandido intentó agarrar a Marina por el pelo desde atrás. En ese momento, Marina, sin soltar a Voronov, lo utilizó como escudo y giró. El enorme cuerpo de Voronov
como un muñeco de papel. Dio vueltas y chocó contra el secuaz que estaba detrás. ¡Uah! Con un estruendo los dos hombres cayeron al suelo enredados. Los tres bandidos restantes se quedaron helados por un instante, atónitos ante la escena irreal que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Cómo podía esa mujer frágil derrotar tan fácilmente a hombres adultos y sanos? Esa breve vacilación decidió el resultado de su batalla. Marina, pisando el pecho del caído Voronov contra el suelo, se lanzó sobre los tres restantes. En sus movimientos no había ni espectacularidad ni pose. Era la técnica de asesinato pura de los Spetsnaz, perfeccionada con miles, decenas de miles de repeticiones, dirigida únicamente a la eficacia y los puntos vulnerables. A uno se le acercó desde una postura baja, con una patada le dislocó la articulación de la rodilla, haciéndole perder el equilibrio, y con el canto de la mano le propinó un golpe en la arteria carótida, dejándolo inconsciente al instante. Esquivando una silla que otro le lanzó, le agarró el brazo y se lo retorció. El espantoso crujido de un hueso rompiéndose resonó por todo el mercado. El último bandido que quedaba retrocedió aterrorizado. Marina recogió del suelo un pincho metálico que había allí y sin dudarlo se lo lanzó al muslo. ¡Zas! El pincho se clavó con precisión en el músculo del muslo del hombre. ¡Ah! ¡Ah! Con un grito desgarrador, el hombre rodó por el suelo. En solo unas pocas decenas de segundos, 5 hombres sanos yacían en el suelo en un estado lamentable. La gente del mercado, con la boca abierta, simplemente observaba, sin poder creer lo que había sucedido ante sus ojos. De la bondadosa dueña de Ladushka, que conocían, no quedaba ni rastro. En su lugar había un monstruo sin nombre que aplastaba todo a su paso con una fuerza abrumadora. Marina se acercó lentamente a Voronov, que todavía gemía en el suelo. Él la miró con terror. La mujer que tenía delante ya no parecía humana. Marina lo agarró por las solapas y lo levantó. Con voz gélida le susurró al oído: «No vuelvas a aparecer nunca más ante mi gente». No había terminado de hablar cuando le agarró la muñeca y sin la menor vacilación, le retorció la articulación en dirección contraria. ¡Ah! El terrible grito de Voronov resonó por todo el mercado. Marina lo arrojó a un lado, retorciéndose de dolor, como si fuera basura, y luego, como si nada, se acercó a la anciana caída. El brillo mortal en sus ojos desapareció, y se llenaron de nuevo de preocupación y compasión, como antes. «Abuela, ¿está usted bien? Abuela». Marina ayudó con cuidado a la anciana a levantarse, examinando su herida. Los comerciantes de los alrededores finalmente reaccionaron, corrieron a ayudar y comenzaron a llamar a una ambulancia. Marina apretó con fuerza la mano de la anciana. La mano temblaba apenas perceptiblemente. Era difícil creer que fuera la misma mano que acababa de romper huesos y dislocar articulaciones a hombres sanos. En silencio se hizo un juramento: la paz de este mercado y la preciosa vida cotidiana de la gente de aquí. Ahora ella debía protegerlos. El monstruo despierto estaba de nuevo en libertad, y ese monstruo nunca perdonaría a quienes amenazaran su guarida. La fría mirada de Marina lanzada a los bandidos esparcidos por el suelo presagiaba que esto no era el final, sino solo el principio. No solo había dado una lección a unos cuantos matones. Sentía que detrás de ellos había una fuerza oscura más poderosa, y para arrancar esa oscuridad de raíz, estaba dispuesta a convertirse de nuevo en la cobra. La vida ordinaria que tanto quería proteger, irónicamente, ahora solo podía ser preservada por los métodos más extraordinarios. El agudo sonido de la sirena de una ambulancia atravesó el viejo techo del mercado del Volga. Pronto se le unieron las luces intermitentes de los coches de policía, y el pacífico callejón del mercado se convirtió en un caos en un instante. Los secuaces de Voronov, esparcidos por el suelo, sus gemidos y gritos, el murmullo de ansiedad de los comerciantes y, en el centro de todo, Marina Sokolova. Como si la furiosa batalla de hace un momento no hubiera ocurrido, sostenía firmemente la mano de la anciana herida y observaba con calma cómo los paramédicos le prestaban los primeros auxilios. En su rostro no había rastro de agitación ni confusión. «¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí?», gritó un joven policía que llegó tarde al lugar, atónito por lo que veía.
5 hombres sanos con signos de una brutal paliza y como sospechosa, la dueña de una taberna de aspecto frágil. La situación no era nada fácil de entender. «He sido yo», dijo Marina la primera en hablar. Su voz era tranquila, pero en ella sonaba una determinación inquebrantable. Esta gente amenazaba a los comerciantes y les extorsionaba, y luego atacaron a esta anciana que intentaba ayudarme, y la hirieron en la cabeza. Fue en legítima defensa. Su explicación fue breve y clara, sin excusas innecesarias ni apelaciones emocionales, solo los hechos. Ya había repasado en su mente decenas de veces las posibles consecuencias legales de sus acciones y cómo debía defenderse. La experiencia de su servicio en las fuerzas especiales, donde tuvo que redactar innumerables informes sobre situaciones críticas y recibir asesoramiento legal, ahora le resultaba de gran utilidad. Había elegido las palabras más efectivas para protegerse dentro del marco de la ley. Los comerciantes de los alrededores, como si fuera una señal, confirmaron las palabras de Marina. «Es cierto, esos cabrones venían constantemente a aterrorizarnos. Si no fuera por Marina Petrovna, a nuestra abuela le habría pasado una desgracia». Fue claramente en defensa propia. Los testimonios llovieron uno tras otro, encabezados por el chico de la pescadería e Iván Semyonovich. En sus voces sonaba una firme confianza y gratitud hacia Marina. El policía, con una expresión compleja en el rostro, alternaba la mirada entre Marina y los bandidos esparcidos por el suelo. El estado de los heridos era grave. No eran simples moratones y rasguños, sino brazos rotos, articulaciones dislocadas. Uno incluso había perdido el conocimiento por un golpe en un punto vulnerable. Era difícil creer que una sola mujer, y además con las manos desnudas, pudiera haber hecho algo así. Pero decenas de testigos afirmaban unánimemente que había sido en defensa propia, y no se podía hacer nada. Al final, la policía tramitó el incidente, llevando a Marina como testigo y a la banda de Voronov como víctimas. Antes de ir a la comisaría, Marina se acercó a la anciana, que estaba siendo subida a la ambulancia, y le dijo: «No se preocupe, abuela, pagaré todo su tratamiento. Me encargaré de que nunca más tenga que temer a gente como ellos». Su promesa sonó como un juramento. La anciana asintió con una débil sonrisa. El interrogatorio en la policía fue sorprendentemente rápido. Marina mantuvo la calma en todo momento y relató los hechos de forma lógica. No mencionó ni una palabra sobre su servicio en las fuerzas especiales. Simplemente declaró que en una situación crítica se vio obligada a actuar para protegerse a sí misma y a los demás. Su postura controlada y su mirada inquebrantable solo añadían credibilidad a sus palabras. Al mismo tiempo, la banda de Voronov se encontró en una posición desfavorable debido a los hechos que salieron a la luz sobre extorsión y violencia regular. Finalmente, después de varias horas de interrogatorio, Marina fue puesta en libertad, con la insinuación de que el caso probablemente se cerraría con la calificación de pelea mutua, pero reconociendo una parte significativa de legítima defensa. Cuando regresó al mercado, ya era noche cerrada. La mayoría de los puestos estaban cerrados, y el mercado, sumido en la oscuridad, parecía desolado y lúgubre, muy diferente a como era de día. De pie frente a su taberna, Marina respiró hondo. El interior era un completo desastre después de la pelea. Mesas volcadas, vajilla rota, manchas de salsa y sangre en el suelo. En silencio, se puso a limpiar. Con una escoba barría los trozos de cristal. Con un trapo limpiaba las manchas del suelo. Mientras sus manos se movían mecánicamente, en su cabeza bullían pensamientos complejos. Al final, había sucedido. El pasado del que había huido en busca de una vida normal, la había alcanzado. Este mercado, que ella consideraba un campo de batalla sin disparos, se había convertido en otro campo de batalla, inundado de sangre y violencia. Mientras limpiaba el suelo, Marina vio de repente su reflejo en un cristal. Allí no estaba la dueña de la taberna con una cálida sonrisa. Allí estaba la cobra, la soldado Marina Sokolova, con una mirada fría observando el campo de batalla. Inconscientemente, tocó el cristal con la mano. El contacto frío la devolvió a la realidad. ¿Hice lo correcto?, se preguntó, pero no encontró respuesta. Salvar a la anciana y proteger a la gente del mercado era, sin duda, lo correcto. Pero en el proceso,
había recurrido a la violencia con demasiada facilidad y demasiada familiaridad. Ella misma sintió cómo el instinto de destrucción, largamente reprimido, se había desatado, como un corcel indomable. Este hecho la asustaba. Temía volver a convertirse en ese monstruo al que no quería regresar. En ese momento, la puerta de la taberna se abrió con cuidado y entró Iván Semionovich, de la frutería. Llevaba en las manos 2 tazas de té caliente. «Oh, Marina Petrovna, ¿cómo va a arreglársela sola con todo esto? Déjeme ayudarla». Iván Semionovich, en silencio, le quitó el trapo a Marina y empezó a limpiar el suelo. Poco después, como si se hubieran puesto de acuerdo, entraron en la taberna el chico de la pescadería y varios comerciantes más. Sin decir palabra, cogieron escobas, colocaron las sillas en su sitio y recogieron la vajilla rota. Marina los miró, desconcertada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No estaba sola. Las personas a las que había intentado proteger ahora le tendían una mano para protegerla a ella. «Gracias», susurró, apenas audible. Iván Semionovich sonrió ampliamente y dijo: «Gracias porque somos nosotros los que debemos estarte agradecidos. Gracias a ti, ahora podremos dormir tranquilos. Pero, sinceramente, nos quedamos de piedra. ¿Cómo pudiste tú, tan frágil?» En los rostros de los comerciantes se leía una reverencia ante la fuerza de Marina, mezclada con calidez humana y solidaridad. No preguntaron por su pasado, simplemente estaban agradecidos por el coraje y la abnegación que había demostrado hoy. Sus cálidos corazones devolvieron a Marina, que estuvo a punto de convertirse en un monstruo, de nuevo al mundo de los humanos. Al mismo tiempo, en los bajos fondos de la ciudad, se estaban gestando otros acontecimientos. La sede de la organización a la que pertenecía Voronov. En el despacho lujosamente, pero sin gusto, decorado del jefe de la organización, Leonid el Lobo Sakharov, escuchaba el informe con una cara de extremo descontento. Así que ese Voronov, con toda su pandilla, fue y acabó machacado por una tía cualquiera. La voz de Sakharov era baja, pero la ira que contenía helaba el aire de la habitación. «Lo siento, Leonid Sergeyevich. Esa mujer, al parecer, no es tan simple. Dicen que sus movimientos eran de nivel profesional». «Cállate». Sakharov lanzó un cenicero y su subordinado se cayó de inmediato. «¿Profesional? Una tía que hace pelmeni en el mercado. ¿Profesional? Deja de decir tonterías. Han avergonzado a toda nuestra organización. El proyecto de remodelación del mercado del Volga es tan importante ahora, y justo al principio, este escándalo». Para Sakharov, el proyecto de demoler el mercado y construir en su lugar un enorme complejo multifuncional era una cuestión de vida o muerte para toda la organización. Ya había repartido enormes sobornos a políticos y funcionarios, y todo iba según lo planeado. El haber enviado a Voronov a por los comerciantes era parte del plan para obligarlos a vender sus puestos a precio de saldo. Pero entonces apareció una variable imprevista. Averigüen todo sobre esa mujer: nombre, edad, familia, pasado. Sáquenle hasta la última mota de polvo. Y como parece que no es una simple vendedora de pelmeni, envíen a profesionales, silenciosa y muy dolorosamente. Denle una lección ejemplar para que nadie más se atreva a interponerse en nuestro camino. Los ojos de Sakharov brillaron como los de un lobo. Sentía que esto no era un simple incidente casual. El aura inquietante que emanaba de esa mujer presagiaba la aparición de una fuerza peligrosa capaz de destruir todo su grandioso plan. No sabía que se había metido no con una simple dueña de taberna, sino con el arma humana más perfecta jamás creada por el Estado. Y qué terrible sería el precio a pagar. Desde las sombras, miradas invisibles se dirigieron hacia el mercado del Volga. La pequeña ola levantada por Marina ahora amenazaba con convertirse en una enorme tormenta, que podría engullir de nuevo su vida, por completo. En el mercado siguieron unos días de calma tensa. La ausencia de la banda de Voronov dio sus frutos de inmediato. Las sombras que pesaban sobre los rostros de los comerciantes se disiparon, y poco a poco la antigua vitalidad comenzó a regresar. La anciana vendedora de verduras, afortunadamente, solo sufrió heridas leves y fue dada de alta del hospital. Y todos los comerciantes del mercado la cuidaron en común.
En el centro de todos estos cambios estaba Marina Sokolova, pero la propia Marina no encontraba paz. Después de aquel día sus sentidos se agudizaron al máximo. Se despertaba con el más mínimo susurro mientras dormía, y sentada en la taberna, sentía constantemente todos los movimientos a su espalda. Ya no era una simple dueña de taberna. En contra de su voluntad, se había convertido de nuevo en la protectora y guardiana de este pequeño mercado. También hubo pequeños cambios en su rutina diaria. Antes de abrir la taberna al amanecer, recorría el mercado, estudiando el terreno, trazando rutas de escape y puntos de cobertura en caso de una posible amenaza. Dentro de la taberna, sus movimientos siempre estaban calculados para la máxima eficiencia, y todos los objetos a mano, un cucharón caliente, un pincho afilado, una pesada sartén de hierro fundido, estaban dispuestos de tal manera que en cualquier momento pudieran ser utilizados como arma. Su cuerpo y su mente volvían a entrar en modo de combate. La actitud de los comerciantes también se dividió. La mayoría, como Iván Semyonovich o el chico de la pescadería, la consideraban una heroína y la apoyaban activamente. Pero algunos comenzaron a temerla. La abrumadora brutalidad que demostró aquel día era para la gente común un terror incomprensible. Evitaban a Marina y susurraban cerca de su taberna. Marina sentía sus miradas, pero no intentaba explicar nada. Buscar comprensión no era su estilo. Los cambios también comenzaron fuera del mercado, de una manera mucho más insidiosa y oculta. Una mañana, el camión con pescado fresco para la pescadería tuvo un pequeño accidente de tráfico a la entrada del mercado. La investigación, en la que participó la policía, se prolongó sorprendentemente, y al final hubo que tirar todo el pescado. Unos días después, la frutería de Iván Semyonovich recibió una repentina inspección fiscal, buscando pegas en minucias de la contabilidad que durante años no habían planteado problemas. Estuvieron varios días revolviendo todo en la tienda, impidiendo el trabajo normal. La granja que suministraba verduras a la anciana notificó repentinamente el cese de la colaboración. Los intentos de encontrar otros proveedores no tuvieron éxito. Por alguna razón, todos se negaban. Las arterias del mercado comenzaron a obstruirse una tras otra. Una mano invisible, lenta pero segura, apretaba el lazo alrededor del cuello del mercado. Al principio, los comerciantes pensaron que era solo una racha de mala suerte. Pero cuando las desgracias cayeron una tras otra sobre los puestos que se habían unido en torno a Marina, se dieron cuenta de que algo no iba bien. Era un ataque de un nivel completamente diferente al de bandidos como Voronov, mucho más calculado y cruel. Marina sospechaba que detrás de todo esto estaban las mismas fuerzas que en el incidente de aquel día. Se dieron cuenta de que no podían vencerla a puñetazos y ahora intentaban aislarla, destruyendo el propio ecosistema del mercado. Era una guerra silenciosa, y finalmente, quien había declarado esta guerra se presentó en persona. Un día laborable. Durante la calma posterior al almuerzo, un sedán negro de alta gama se detuvo frente a Ladushka. Del coche salió un caballero de mediana edad, con un traje caro perfectamente planchado. Irradiaba un aura de sofisticación y frialdad que lo distinguía cualitativamente de los matones callejeros. Las personas que lo acompañaban, sin mostrar agresividad, se movían con una compostura impecable. «Hola, encantado de conocerla, Marina Petrovna». El hombre entró en la taberna y se inclinó cortésmente. En su rostro jugaba una sonrisa amable, pero sus ojos no sonreían en absoluto. Era la mirada fría y aguda de una serpiente. «Soy Andrei Belov, director de la empresa Volgastroy». Marina, que estaba limpiando una sartén, se detuvo y se volvió hacia él. En el momento en que el hombre se presentó, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Volgastroy. Había oído rumores de que esta empresa últimamente promovía agresivamente proyectos de remodelación en la zona. ¿A qué debo el honor? La voz de Marina era, como siempre, serena, pero todo su cuerpo ya estaba en alerta máxima. Instintivamente sintió que este hombre era incomparablemente más peligroso que Voronov. Belov se sentó con naturalidad en una silla frente a Marina. «Me he enterado un poco tarde. Me informaron de que hace un tiempo, empleados de nuestra empresa contratista provocaron un incidente desagradable en este mercado.
Como persona responsable, le presento mis más sinceras disculpas. Hablaba de forma meliflua, como una serpiente tentadora. Su intención de presentar a sus matones como empleados de una empresa contratista y reducirlo todo a una simple negligencia era evidente. A quienes debe pedir disculpas es a ellos, a los comerciantes que resultaron perjudicados. Marina cortó su hipocresía de un solo golpe. Belov vaciló por un momento, pero enseguida volvió a sonreír. Por supuesto, tenemos la intención de compensar completamente los daños, pero he venido personalmente para discutir algo más importante. Sacó de su maletín una gruesa carpeta con documentos y la colocó sobre la mesa. Esta es una propuesta para usted, Marina Petrovna, y para todos los comerciantes de este mercado. El documento que le entregó era el plan del proyecto de modernización del mercado del Volga. El contenido estaba muy bien presentado: demoler el viejo e insalubre mercado y construir en su lugar un moderno complejo multifuncional, donde los comerciantes podrían obtener nuevos y modernos locales comerciales. Por supuesto, había una trampa astuta: una compensación desproporcionadamente baja y un alquiler exorbitante en el nuevo edificio. Al final, los comerciantes se verían obligados a entregar sus lugares establecidos por una miseria y acabar en la calle. Mercados tan antiguos como este ya están obsoletos. Nuestra empresa, Volgastroy, les ofrecerá un futuro más limpio, seguro y desarrollado. Y su local, Marina Petrovna, estamos dispuestos a comprarlo en condiciones especialmente ventajosas. Belov sacó otro sobre y se lo deslizó a Marina. Dentro había un contrato con una suma indicada que era imposible de creer. Valorando esta pequeña taberna, era una táctica hábil que combinaba el soborno y la amenaza. Marina ni siquiera miró el contrato. Miró directamente a los ojos de Belov y dijo: «Es cierto que este lugar es viejo, pero aquí hay algo que no existe en su llamado futuro: el alma humana y el tiempo que hemos pasado juntos. Eso no se puede comprar con su dinero». «Ja, ja», rió Belov. «Es usted una dueña muy sentimental, pero en nuestro mundo, con sentimentalismos no se llega a ninguna parte. Intentar nadar contracorriente es estúpido y, a veces, peligroso». Su voz se volvió gélida. La máscara de amabilidad cayó, revelando su verdadero rostro. «Últimamente están ocurriendo cosas desagradables en el mercado, ¿no es así? Desafortunadamente, de ahora en adelante solo será peor. Si rechaza mi propuesta, ¿piensa asumir la responsabilidad de todo este mercado usted sola?». Era una amenaza abierta. La mirada de Marina se volvió afilada como la hoja de un cuchillo. «¿Eso suena a chantaje, señor Belov?». «En absoluto. Es un consejo realista». Belov se levantó. «Piénselo bien. Verá con sus propios ojos cómo este mercado tan entrañable se derrumba por su culpa. Esperaré su llamada». Salió de la taberna sin remordimientos. El sedán negro se alejó silenciosamente, y de nuevo el silencio reinó en la sala. Marina cogió la carpeta con los documentos que Belov había dejado, y sin dudarlo, la tiró a la papelera. Ahora la situación estaba clara. El adversario no era una simple banda de matones. Era una enorme organización malvada que operaba bajo la apariencia de la ley, utilizando el dinero y el poder para destruir las vidas de las personas. Esperar ayuda de la policía o de la ley era inútil. Lo más probable es que ya estuvieran por encima de la ley. Marina miró la vieja fotografía enmarcada que colgaba en un rincón, la imagen en blanco y negro donde sonreía junto a sus jóvenes compañeros de armas. Entonces sentía honor y orgullo por proteger a su país y a su gente. Y ahora tenía que proteger este pequeño mercado y a sus comerciantes. El objetivo, a proteger, se había vuelto más pequeño, pero el peso de la batalla no había disminuido en absoluto. Fue a la cocina y cogió la tapa de olla más grande y pesada de hierro fundido. Luego salió al estrecho callejón detrás de la taberna. Tomando una respiración profunda, comenzó un entrenamiento imaginario, utilizando la tapa como escudo para repeler los ataques de un enemigo invisible. Sus movimientos eran tan rápidos y precisos como en sus días de servicio. Gotas de sudor corrían por su barbilla. Sería una batalla en solitario, y esta batalla no podía perderse. El telón de la guerra silenciosa se había levantado, y ella había decidido voluntariamente ponerse en la primera línea. Pensaba que sería una batalla en solitario, pero Marina se equivocaba.
Cuanto más fuerte se hacía la presión multifacética de la empresa Volga-Stroy, más firme se volvía la resistencia de los comerciantes del mercado. Bajo el liderazgo de Iván Semyonovich y el chico de la pescadería, se creó un comité de defensa del mercado del Volga y decidieron luchar contra los intentos injustos de remodelación. En el centro de esta resistencia siempre estaba Marina Sokolova. No hacía nada directamente, pero su sola presencia infundía a la gente un coraje y una fe silenciosos. Sin embargo, Marina sabía que esta batalla no se ganaría solo con la voluntad de los comerciantes. El adversario utilizaba hábilmente las leyes e instituciones para apretar el lazo, y a su espalda tenía un enorme capital y poder. Un ataque frontal era equivalente al suicidio. Para vencer al enemigo, había que conocerlo. Se necesitaba información, y ella tenía una sombra dejada en el pasado que podía obtener esa información. A altas horas de la noche, después de terminar la limpieza, Marina bajó las persianas metálicas y entró en una pequeña habitación, en la parte trasera de la taberna. En el rincón más alejado de un armario, debajo de una caja con su viejo uniforme militar, sacó un antiguo teléfono de botones. No lo había encendido ni una sola vez desde que dejó el ejército. Era el único hilo que la unía a su pasado. Contrariamente a la expectativa de que la batería se hubiera agotado, hacía mucho tiempo. Después de una larga pulsación del botón de encendido, la pantalla se iluminó débilmente. Sin dudarlo, mantuvo pulsado uno de los botones de marcación rápida. Después de unos cuantos tonos, se oyó una voz ronca y somnolienta. ¿Quién es? Soy yo. Sargento Mayor Kovalyov, ¿todavía no te has librado de la costumbre de hablar en sueños? Cuando sonó la voz de Marina, el hombre al otro lado de la línea reaccionó como si le hubiera dado una descarga eléctrica. La somnolencia desapareció al instante, y con una voz llena de confusión, sorpresa y reverencia, se oyó una respuesta apresurada. A la orden. Comandante, es decir, camarada general de división Marina Petrovna, sargento mayor, Alexei Kovalyov. Durante su servicio en las fuerzas especiales, fue el subordinado más leal y fiable de Marina. Con una fuerza de combate indomable y una lealtad inquebrantable en cualquier situación, para Marina no era solo un subordinado, sino un verdadero compañero de armas. Había oído por ahí que, tras su licenciamiento, abrió una pequeña agencia de seguridad y detectives llamada Escudo de Seguridad. La misma voz de siempre. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Pero, ¿qué diablos está pasando? ¿Se licenció y cortó todo contacto? Todos estábamos muy preocupados, ¿se sabe? Al oír la voz de su antiguo subordinado, una leve sonrisa apareció en los labios de Marina. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Lo siento, tenía mis razones. Ahora no es momento de hablar. Necesito tu ayuda. ¿Ayuda? Daría mi vida por usted. Solo dígame qué necesita. En la voz de Alexei no había ni una sombra de duda. El nombre de Marina era para él un símbolo de absoluta confianza y obediencia. Marina describió brevemente la situación en el mercado del Volga. Habló de la empresa Volga-Stroy y de Andrei Belov. A medida que ella hablaba, la respiración de Alexei se volvía cada vez más entrecortada. ¿Cómo se atreven esos a impedir que viva en paz? Esto no es simple. Detrás de ellos hay una organización seria. Por eso necesito tu información. Quiero que investigues la empresa Volga-Stroy y a ese Andrei Belov. Debo saber exactamente contra quién me voy a enfrentar. Entendido. Procedo de inmediato. Movilizaremos todos los recursos de la agencia Escudo de Seguridad y pondremos a esos cabrones patas arriba. La conversación fue breve. Al colgar el teléfono, Marina sintió por primera vez en mucho tiempo un profundo alivio. Como si hubiera ganado un ejército entero. Ahora no estaba sola. La información de Alexei llegó sorprendentemente rápido. 2 días después, a través de un canal encriptado, llegó el primer informe. Informe. Volga-Stroy. En la superficie, una empresa de construcción legal. En realidad, una lavandería de dinero para la organización criminal Los Lobos. Jefe, Leonid Zakharov. En el pasado comenzó con la usura. Luego expandió su influencia interviniendo en diversas esferas de negocio. Tiene profundas conexiones en círculos políticos y funcionariales. La intervención policial es poco probable,
Notas especiales. Andrei Belov, ex mayor del FSB, despedido del servicio en circunstancias no esclarecidas, tras lo cual fue reclutado por Sakharov. No es un simple ejecutor, sino el cerebro de la organización, especialista en diversas operaciones y guerra psicológica. Mientras leía el informe, la mirada de Marina se volvía cada vez más fría. Tal como había pensado, no eran simples bandidos. En el asunto estaba involucrado un hombre con un pasado militar similar al suyo, y además, un especialista en guerra de información. No era de extrañar que sus métodos difirieran de los bandidos comunes. Belov prefería no los enfrentamientos directos, sino la asfixia lenta y la presión psicológica sobre el adversario. Por lo tanto, había que responderle con sus mismos métodos. A partir de ese día, el campo de batalla de Marina se extendió más allá de la cocina de la taberna y abarcó todo el mercado. Ya no iba a defenderse pasivamente. Comenzó a prever los ataques del adversario y a prepararse para usarlos a su favor. Cada mañana recorría el mercado, elaborando un mapa, la ubicación de cada puesto, la anchura de los callejones, la posición de las tapas de alcantarilla, incluso el ángulo de inclinación de los viejos letreros. En su cabeza, el mercado del Volga se transformó en un enorme mapa táctico tridimensional. Planeaba utilizar todo en el mercado como su arma. La cocina de la taberna se convirtió en su pequeño taller de armamento. Experimentó mezclando aceite vegetal y harina en proporciones específicas para crear una trampa de aceite viscoso. Modificó potentes extintores, llenándolos con una mezcla de pimienta y mostaza para usarlos como gas lacrimógeno. Con ayuda de hilo de pescar y pequeños cascabeles, instaló alrededor de la taberna un sistema de alarma primitivo, pero efectivo. En sus manos, los utensilios de cocina y productos comunes se convertían en armas no letales, capaces de neutralizar al adversario. También se aseguró el apoyo de los comerciantes. Le pidió a Iván Semyonovich que siempre colocara las sandías más duras y pesadas en un lugar específico frente a su puesto. En el momento oportuno, podrían convertirse en un excelente obstáculo para un ataque enemigo. Al chico de la pescadería le pidió que consiguiera varias redes resistentes y gruesas. Lanzadas desde una emboscada en un callejón estrecho, podrían enredar las piernas de varias personas a la vez. Los comerciantes no entendían del todo el plan de Marina, pero debido a su absoluta confianza en ella, cumplían sus peticiones sin rechistar. Todo el mercado, bajo su mando, se estaba convirtiendo en una enorme fortaleza. Unos días después, la amenaza esperada se hizo realidad. A altas horas de la noche, cuando el mercado estaba desierto, bajo el amparo de la oscuridad, aparecieron varios hombres vestidos de negro. Se movían en silencio y con rapidez, incomparablemente más profesionales que la banda de Voronov. Su objetivo era la frutería de Iván Semyonovich. El plan de Belov consistía en destruir el puesto de forma ejemplar y sembrar el miedo por todo el mercado. Pero todos sus movimientos estaban a la vista de Marina. En el momento en que un pequeño cascabel en el hilo tenso tintineó, los ojos de Marina se encendieron. No estaba durmiendo, estaba emboscada. En la oscuridad, justo cuando los atacantes comenzaron a forzar las persianas metálicas del puesto, toda la iluminación del mercado se apagó de golpe. Oscuridad total. Mientras los bandidos miraban a su alrededor desconcertados, algo voló desde la oscuridad y cayó a sus pies. Era una bomba de harina, preparada de antemano por Marina. Cuando el espeso polvo les nubló la vista, desde el otro lado les golpeó un potente chorro de agua. La harina, mezclada con el agua, se convirtió instantáneamente en una masa pegajosa que cubrió sus cuerpos y su equipo. ¿Qué? ¿Qué demonios? Mientras se debatían, desde arriba, desde el tejado de la pescadería, les cayó encima una enorme red. Cuando se encontraron irremediablemente enredados, desde la oscuridad, como un fantasma, apareció Marina. En su mano sostenía una pesada sartén de hierro fundido. ¡Bum! ¡Bum! Se oyeron golpes sordos y gritos. Los ataques de Marina eran precisos e implacables, dirigidos únicamente a los puntos vulnerables. La resistencia fue inútil. A la mañana siguiente, los comerciantes encontraron a los atacantes cubiertos de masa pegajosa, atados en un montón con una red. La escena era más cómica que aterradora. Llegó la policía. Se los llevaron acusados de intento de robo con allanamiento.
Observando la escena desde lejos, Andrei Belov, sentado en su coche, se mordía los labios. Otro fracaso. Y este fracaso era de otro tipo que el anterior. No se trataba solo de habilidades de combate. Alguien había previsto su plan y había preparado una trampa perfecta. Comprendió que la mujer llamada Marina Sokolova era un adversario mucho más inteligente y peligroso de lo que había pensado. Por primera vez, la sonrisa desapareció del rostro de Belov. Los juegos habían terminado. Levantó el teléfono y llamó. «Soy yo. Preparen al equipo de limpieza. Nos dirigimos al mercado del Volga». Comenzaba la verdadera guerra. Marina esperaba al enemigo en el campo de batalla, armada con todo lo que había creado, perfeccionando su destreza. La paz en el mercado ahora solo podía ganarse en la batalla más encarnizada. Cayó la noche profunda. El ajetreo diurno desapareció sin dejar rastro, y el mercado del Volga bajo su viejo techo se silenció, como una bestia enorme conteniendo la respiración. Pero este silencio no era de paz, sino la calma antes de la tormenta. En la taberna Ladushka, Marina Sokolova estaba sentada en la oscuridad con los ojos cerrados. No dormía. Había agudizado todos sus sentidos al máximo, percibiendo las más mínimas vibraciones del aire que envolvía el mercado. Además del ruido de la lluvia, sus oídos captaban otros sonidos. No eran los pasos rítmicos de las botas de los soldados, pero eran pasos amortiguados que solo personas entrenadas podían producir. Y un chirrido metálico apenas audible. «Vienen». Una llamada urgente de Alexei había llegado apenas una hora antes. «Camarada general de división, se han puesto en marcha un grupo llamado Equipo de Limpieza. Todos exmercenarios o expulsados de las fuerzas especiales. Gente turbia, no son simples matones. Equipamiento de combate». En este momento, 3 vehículos se dirigen hacia el mercado. En ese punto, la comunicación se cortó. Obviamente, estaban inhibiendo su señal. Marina llamó inmediatamente a varios comerciantes clave. «Iván Semyonovich, esta noche no salga de casa. Cierre todo con llave. Pase lo que pase, no salga». No es una petición, es una orden. No era su habitual tono suave, era la voz de un comandante dando una orden a su unidad en una situación crítica. Iván Semyonovich sintió un enorme peso en su voz y sin preguntar nada respondió. «Entendido». Y finalmente, el enemigo llegó. Clic. Todas las luces del mercado se apagaron de golpe y una oscuridad total se adueñó del lugar. Habían cortado la electricidad. En el mismo instante, comenzó a caer una lluvia torrencial. Condiciones ideales para amortiguar los sonidos y ocultar la visibilidad. Profesionales. Marina se levantó en silencio. En lugar de uniforme de combate, llevaba ropa de trabajo negra. En sus manos, en lugar de una sartén de hierro fundido, un cucharón de acero afilado y un pincho corto. En la oscuridad, sus ojos brillaban como los de un gato. Este era su territorio, su campo de batalla. Entraron en el mercado simultáneamente desde 3 direcciones, unas 10 personas. Pero el aura mortal que emanaba de cada uno de ellos era más pesada que la de varias decenas de matones de Voronov. Llevaban visores nocturnos, estaban armados con pistolas con silenciador y cuchillos tácticos, y manteniendo una formación impecable, estrechaban el cerco alrededor de la taberna de Marina. En el momento en que los 2 de la avanzadilla entraron en el callejón frente a su taberna, sus pies tropezaron con un hilo de pescar invisible en la oscuridad. Un tintineo apenas audible de un cascabel llegó a sus oídos. La señal. «¿Qué es eso? Cuidado». Mientras se detenían un instante, mirando a su alrededor, desde los tejados a ambos lados cayeron sobre sus cabezas 2 enormes sacos. Era una masa pegajosa y pesada de harina y aceite vegetal. «¿Qué mierda es esta?». Los visores nocturnos quedaron inutilizados al instante, y todo su cuerpo se cubrió de una masa resbaladiza. Mientras se debatían, algo rodó desde la oscuridad. Eran las sandías duras y maduras del puesto de Iván Semyonovich, ganando velocidad en el callejón inclinado. Las sandías, como bolas de bolos, los derribaron. Al perder el equilibrio, ni siquiera podían levantarse con normalidad sobre la masa resbaladiza. En ese momento, desde el tejado, como un fantasma, apareció Marina y descargó un chorro de un extintor. Pero dentro no había polvo blanco,
Era un infierno rojo de pimiento de cayena concentrado y mostaza. Los ojos, mis ojos. El polvo rojo mezclado con la masa de harina provocó una terrible reacción química, paralizando sus ojos, piel y vías respiratorias con un dolor abrasador. El grupo que entró por la otra dirección corrió la misma suerte. Al pasar por el estrecho pasillo frente a la pescadería, fueron cubiertos por una enorme red desde arriba. Mientras se debatían, enredados en la resistente red de pesca, les cayó encima un torrente de salsa de pescado y salmuera de chucrut. Mientras perdían el conocimiento por el olor terrible, se activó otra trampa preparada por Marina. La tapa de una alcantarilla en el suelo del mercado se abrió y de ella salió un potente chorro de agua. Era una trampa de agua, hecha con una manguera de incendios conectada. Arrastrados por la potente corriente, se amontonaron y rodaron impotentes por el suelo. Marina no se quedaba en un solo lugar. Se movía por todo el mercado como si fuera su escenario. Saltaba silenciosamente de tejado en tejado, se escondía en la oscuridad de los estrechos callejones, golpeaba en un punto vulnerable y desaparecía. Era la cazadora, y el equipo de limpieza, la presa. Estaban armados con la última tecnología, pero contra el conocimiento exhaustivo del terreno de Marina y sus trampas impredecibles. Eran impotentes. «Mierda, no se separen, encuentren a esa zorra», gritó un hombre, aparentemente el líder del grupo. A diferencia de los demás, apenas había caído en las trampas de Marina y evaluaba la situación con frialdad. En su mirada se leía la experiencia de un verdadero combatiente. Finalmente, se encontraron en la amplia plaza central del mercado. La lluvia arreciaba. «Impresionante. Pensé que era una vendedora de mercado, pero resulta que es un verdadero monstruo. ¿De qué unidad eres?», preguntó el hombre. En su mano sostenía un cuchillo con una hoja que brillaba con un rojo sangriento, de la que se encargaba de eliminar a escombros